Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a hablar sobre los datos abiertos y la situación de salud que estamos viviendo. Hola de nuevo, espero que estén muy bien. Vamos con el tema de hoy, que son datos abiertos y la situación de salud que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero. ¿Qué información está publicando el gobierno de México acerca de esta situación de salud? Bueno, el gobierno de México, como ustedes saben si viven aquí y si no, pues se los cuento, está haciendo una conferencia de prensa todos los días en la noche, a las 7 de la noche, en la que da a conocer el panorama de esta situación de salud en el mundo y en México. A la par de esa conferencia en la que se da la cifra de personas que están en esta situación de salud, o sea que son positivas para esta situación de salud, el número de personas que son sospechosas, el número de pruebas que se han hecho y el número de defunciones también, al mismo tiempo que eso sucede en la página de internet de la Secretaría de Salud de México, se publica un informe técnico diario. ¿Qué contiene este informe técnico diario? Bueno, son 3 documentos. Primero tenemos el informe como tal, que es en donde nos ponen el mapa del mundo, el mapa de México y nos dicen este panorama que es el mismo que explican en la conferencia. Además de eso, publican 2 tablas, una tabla de casos positivos y una tabla de casos sospechosos. Hasta aquí podríamos decir que el gobierno está cumpliendo con informar a los ciudadanos sobre lo que está sucediendo. Y sí, es bueno que estén haciendo esto. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar exactamente qué es lo que el gobierno está publicando y cómo lo está haciendo, es cuando empezamos a notar algunas carencias y algunas cosas que se podrían mejorar. Entonces, sobre eso es sobre lo que les quiero hablar. Y antes de empezar a hacerlo, sí quiero decirles que no estoy diciendo que el gobierno lo esté haciendo todo mal. Sí entiendo que estamos en una crisis, pero también entiendo que pues el gobierno tal vez es quien se lleva la peor parte, o sea, la parte más pesada en cuanto a manejar esta crisis, porque al final son ellos los que tienen que tomar medidas y que dar la cara. Entonces, sí quiero dejar bien claro que sé que es un momento difícil, que no es que yo esté como en otra realidad y no entienda que hay una situación grave y entonces quiero que el gobierno solamente se ponga a trabajar en soltarnos numeritos a todos los ciudadanos, sino que creo que el gobierno tiene las capacidades para hacerlo y por eso es que me parece que debería hacerlo. O sea, creo que el gobierno lo puede hacer y no lo está haciendo porque no quiere. Creo también que es el papel tanto de los ciudadanos como de los medios de comunicación, como de las organizaciones de la sociedad civil, presionar para que esto suceda aún en medio de una crisis. Y por último, creo que más que una crítica y más que un problema, esto es una oportunidad para el gobierno de México que hasta ahora ha fallado en darnos datos abiertos y datos útiles a los ciudadanos, con sus muy honrosas excepciones. Hay dependencias que sí lo han hecho, pero en general pues lo común es que se oculte información, que se haga hasta lo imposible por no dar a conocer información pública. Y eso me lleva al último punto que ya se me estaba olvidando, sé que ya dije que era lo último, pero por último hay que dejar bien claro que esta información no es información clasificada, no es información reservada, no es información de seguridad nacional, es información pública, es información sobre una pandemia que todos los ciudadanos tenemos derecho a conocer. Una vez explicado todo esto y ya sin un último punto, ahora sí podemos pasar a la siguiente cuestión. En Serendipia hemos identificado al menos 6 problemas con los datos que está haciendo públicos la Secretaría de Salud. Y como les digo, sí son problemas, pero también son áreas de oportunidad, entonces me gustaría que los viéramos así y no solamente como una crítica de ¡ay, están haciendo todo mal!, sino que pueden mejorar esto y lo pueden hacer hoy si ese es su deseo. Entonces, vamos a decir que hemos encontrado 6 puntos a mejorar en estos datos. En primer lugar, la información de estas tablas que les digo de casos sospechosos y casos positivos están en formato PDF.
Si no me creen, pueden ir al enlace que les dejé abajo de este video en la descripción. Hay un enlace que los lleva al comunicado técnico diario y ahí, como pueden estar viendo en su pantalla, están las tablas de casos sospechosos y tablas de casos positivos. Si ustedes le dan clic a esos archivos, les abre otra ventana con un archivo en formato PDF. ¿Qué es lo que pasa con los archivos en PDF? Al respecto también tenemos varios videos en este canal, pero vamos a hablar rápidamente sobre ello. Ok, lo que sucede es esto. Este es el archivo que abre, por ejemplo, la tabla de casos positivos, ¿no? Entonces, como estamos viendo, es un archivo en formato PDF y aquí yo no puedo hacer absolutamente nada con estos números. O sea, si yo quisiera saber cuántos casos hay en total en la Ciudad de México, aquí no puedo saberlo porque es un archivo que no permite la edición. O sea, yo no puedo hacer nada con la información que está en este PDF. Mi primer pensamiento es, bueno, pues voy a copiar y pegar esta tabla en una hoja de cálculo. Puede ser en Excel o en Google Sheets o en Numbers o en cualquier programa de hojas de cálculo. Entonces, selecciono toda la tabla, le doy copiar, me voy a mi hoja de cálculo, le doy pegar y ¿qué es lo que sucede? Que los datos se pegan de manera incorrecta. No hay un formato como el que vemos en el PDF. Entonces, aunque ya copiamos los datos a una hoja de cálculo, que es en donde los podríamos utilizar, se pegan de manera errónea. Entonces, ¿cuál es mi siguiente opción? Bueno, cuando había solamente como 20 casos en esta tabla, tal vez una opción posible era transcribir todos estos datos del PDF a la hoja de cálculo. En ese momento les digo, era posible. Tenía sus riesgos, pero bueno, digamos que era humanamente posible transcribir estos 20 casos positivos de esta situación de salud. Y bueno, podíamos resolverlo así y ya. En este momento tenemos 475 casos positivos y si yo descargara por primera vez hoy esa base de datos, pues sí los podría transcribir, pero hay varios peligros al respecto y son verdaderos peligros. O sea, yo puedo transcribir la información mal y no a propósito, sino que me puedo confundir. O sea, soy una persona, puedo tener errores y al estar transcribiendo 475 renglones, pues por supuesto que me puedo equivocar. ¿Qué fue lo que hicimos en Serendipia para solucionar esto? Hay una página de internet que se llama I Love PDF, donde es posible transformar diversos formatos a otros formatos. Entonces ahí puedes transformar un PDF a un archivo de Excel. Eso fue lo que hicimos. Entonces todos los días estamos transformando estos PDFs a archivos de Excel y después estamos transformando los archivos de Excel a formato CSV, que es un formato abierto, y después de hacer esta conversión lo estamos subiendo a nuestro sitio web. Tenemos una nota en donde estamos subiendo todos los días estas tablas en CSV. También les dejo ese enlace en la descripción del video. Esto es una solución relativamente sencilla porque, por suerte, el PDF no es una fotografía, entonces sí lo puede transformar I Love PDF. Si fuera una fotografía, tendríamos que recurrir a transformar el PDF en CSV por medio de lenguajes de programación. Y eso, así como se escucha, así de complicado es. Bueno, seguramente para las personas que programan no. Espero que con todo este proceso que les acabo de contar haya quedado claro por qué estos datos no son datos abiertos. Sí están publicando los datos de manera diaria, sí están dando una conferencia diaria, pero eso no quiere decir que la información sea abierta. Y si no me creen, les voy a leer el decreto por el que se establece la regulación en materia de datos abiertos, que es un decreto federal en México, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015. En este decreto está definido que los datos abiertos son los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea, eso sí lo cumplen estos datos, y pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interés. Entonces, estos datos son accesibles en
en línea, sí, y pueden ser redistribuidos también, pero no pueden ser usados ni reutilizados. O sea, como vieron al abrir este archivo, y si no me creen lo que están viendo en su pantalla, lo pueden hacer ustedes mismos. Estos PDFs no se pueden utilizar para absolutamente nada. Pero bueno, digamos que al transformar estos PDFs en CSV en Serendipia y hacerlos públicos en nuestro sitio web, arreglamos esa parte. O sea, los datos que están publicando en un formato cerrado los publicamos en un formato abierto, y podríamos decir que con eso se arregla pues esa parte de los datos abiertos, ¿no? Aunque esto es algo que debería estar haciendo el gobierno. El gobierno debería estar publicando datos abiertos, pero aquí encontramos una segunda área de oportunidad. Lo que está pasando con estos datos es que, a ver, los campos que nos está dando la Secretaría de Salud en estas tablas son los siguientes: el número de caso, el estado en el que fue detectado, el sexo de la persona, la edad, la fecha de inicio de sus síntomas, la identificación, que sería confirmado en el caso de la tabla de casos positivos y sospechoso en el caso de la tabla de casos sospechosos, la procedencia, es decir, en qué país estuvo esta persona antes de contraer esta situación de salud, o si fue por contacto con otra persona que ya estaba contagiada, y por último, la fecha de llegada a México de esta persona. Otra vez, parece que esta es información muy completa porque trae varios campos, pero a pesar de que tenemos todos estos campos y que puede parecer una información súper completa, la verdad es que todavía nos falta información. Entonces, lo que hemos detectado hasta ahora es que los campos que faltan son por lo menos los siguientes. Tal vez ustedes detecten algunos más, y si así lo hacen, por favor, déjenlos en los comentarios de este video, porque evidentemente lo que nosotros encontramos no es la verdad absoluta ni es lo único que podría faltar. Entonces, si quieren contribuir con esto, pues déjennos sus comentarios. Para empezar, creemos que falta la fecha en la que fue realizada la prueba, porque si no, entonces, ¿de qué nos sirve la fecha de inicio de síntomas y la fecha de llegada a México si no sabemos cuándo esta persona fue sometida a la prueba? Además, falta la fecha de detección, porque esto nos diría... Además, falta la fecha de detección o la fecha en la que se tuvo el resultado de esta prueba, porque esto nos diría cuánto está tardando en promedio en llegar el resultado. Además, les digo que esta tabla contiene el estado en donde fue detectado este caso, en donde vive la persona que dio positivo, pero no tiene datos a nivel municipal. Entonces, este es un problema porque sabemos que hay, por ejemplo, 66 casos en la Ciudad de México, pero no sabemos si están en una misma alcaldía o si están distribuidas de manera uniforme en toda la ciudad, ¿no? Y pasa lo mismo en los otros estados. O sea, los casos de Nuevo León no sabemos en qué lugar están. Estos son datos que no está publicando la Secretaría de Salud. Entonces tenemos, por ejemplo, el mapa que estamos publicando en Serendipia. Tenemos el mapa con un solo punto en cada estado, porque es toda la información que tenemos. Si tuviéramos el dato del municipio en el que está, entonces el mapa se vería muy diferente. En lugar de estos puntos que sirven para ubicar más o menos cómo está distribuido el número de casos, o sea, más grande sea el punto, más personas son las que han dado positivo, pero no sabemos exactamente el lugar en el que viven esas personas. Entonces creemos que eso también es un dato muy importante que podría faltar. Y por último, creemos que hace falta una base de defunciones. ¿A qué nos referimos con esto? No es que queramos que nos digan el nombre de la persona que murió, por supuesto que no. Y sabemos que es un tema muy delicado hablar de muertes por esta enfermedad, pero ya empezaron a morir personas. Hasta el día de ayer, el miércoles 25 de marzo, la Secretaría de Salud reportaba a 6 personas fallecidas. Pero no hay una tabla que nos muestre, por ejemplo, en qué estado murieron, en qué municipio, qué edad tenían, si tenían alguna enfermedad, si murieron por esta enfermedad o por alguna complicación derivada. O sea, no tenemos toda esa información. Sí es información que están dando en las conferencias de prensa, es información que a veces los gobernadores de los estados también están haciendo pública, pero igual, o sea, de manera verbal, pero no es información que tengamos en una base
base de datos. Y eso también es información importante y es información que se puede publicar en medios de comunicación, pero no solo eso, es información que los investigadores pueden utilizar para saber exactamente qué está pasando y es información que no tenemos. Entonces, punto número 3 que nos parece importante es que hay información que la Secretaría sí tiene y que publica de otras maneras y que no está añadiendo en sus tablas. O sea, además de la información que les digo que hemos detectado que falta, la Secretaría de Salud al dar su conferencia muestra láminas, muestra diapositivas en donde tienen gráficas que muestran la siguiente información. Tiene exactamente en qué institución, si fue en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en un hospital privado o en otro. También tienen el estatus de los casos positivos, cuántos están recuperados, cuántos han fallecido, si están en el hospital estables, en el hospital. Toda esta es información que la Secretaría está visualizando y presentando de manera visual en sus láminas en la conferencia de todas las noches, pero es información que no están dando en datos, ni siquiera en los datos en PDF, en los datos cerrados, ni siquiera de esa manera la están dando, pero es información que sí tienen, porque si no la tuvieran, no estarían estas gráficas en sus diapositivas. Entonces, si tienen esos datos, ¿por qué no los publican también? Lo único que tendrían que hacer es agregar estos campos. Punto número 4 es que hay un retraso entre los reportes estatales y los reportes federales. Esto podría ser algo que se espera, podría ser algo normal, pero creo que en el año 2020 el gobierno ya debe tener sistemas que permitan capturar los datos en los estados y que el gobierno federal los pueda consultar y los pueda incluir en su informe, que hacen el corte a la 1 de la tarde y luego presentan a las 7 de la noche. Entonces lo que está pasando es que, por ejemplo, en el estado de Puebla, hace 2 días, la Secretaría de Salud Estatal había confirmado 30 casos positivos y el gobierno federal ese mismo día dio en sus tablas 16 casos positivos. Entonces es casi el doble de casos que no están llegando a la Secretaría Federal y en realidad no sabemos cuál es la razón detrás de esto. Ya pedimos una entrevista con la Secretaría de Salud, no nos han contestado y lo único que queremos es preguntarles por qué hay este retraso. Entonces, pues bueno, ojalá algún día nos contesten. El punto número 5 más bien es una recomendación. El punto número 5 más bien es una recomendación. Además de todo esto que hemos dicho hasta ahora, los datos no están estandarizados, o sea, no están organizados de una manera eficaz. Y ahora vamos solamente en 475. O sea, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a los miles y miles de casos? Pues que ya va a ser información imposible de manejar, aparte imposible de darle seguimiento. ¿Y por qué digo que es imposible de manejar y de analizar y de darle seguimiento? Porque, por ejemplo, en estas tablas, los nuevos casos, o sea, los casos que se incluyeron ese día, la única señal que tiene la tabla para indicar que son casos nuevos es que el renglón está en azul, está sombreado en azul. Y esa es la única manera. O sea, en lugar de agregar una columna más que diga como fecha de detección o fecha de inclusión en la tabla. No sé, no se me ocurre cómo podría ser, pero definitivamente se puede agregar como un dato y no como un color en la tabla. Eso no sirve, los colores en las tablas no sirven absolutamente para nada cuando alguien más va a utilizar tu información. Entonces, pues más bien la recomendación es que la Secretaría de Salud piense de manera consciente que ahorita son 400 y en un inicio pues eran solamente 10, 20, pero va a llegar el momento en el que sean miles y se va a hacer imposible de manejar esta información. Y yo creo que esto ya lo saben, o sea, evidentemente la Secretaría de Salud no es tonta, las personas que trabajan ahí no son tontas, pero sí quiero que sepan que para los periodistas, para los investigadores, para los médicos, para los analistas, es importante tener esta información y tenerla con una buena calidad. Entonces, por favor, piensen en nosotros y dejen de publicar esto en PDF y de esta manera. O sea, esos colores azules de verdad, o sea, ustedes saben que no sirven para absolutamente nada.
Y por último, el punto número 6 es que, pues, como estamos en este momento, no nos va a quedar más opción que hacer solicitudes de información para tener toda esta información que falta, o sea, las defunciones, la atención, el tipo de atención que están recibiendo las personas, sobre todo las personas que mueren, todos estos detalles que nos están faltando. La única opción es pedirlos por medio de solicitudes de información, y bueno, eso implica que vamos a tener que esperar por lo menos un mes para recibir la información. De hecho, podría ser más porque el INAI suspendió los términos de las solicitudes de información, entonces pueden tardar 2 o 3 meses en ser respondidas estas solicitudes, y vamos a tener la información de hoy dentro de un par de meses, cuando podríamos tener la información al día y en formatos abiertos si la Secretaría de Salud así lo quisiera. Y sobre las solicitudes de información, si ustedes quieren hacerlas o necesitan hacerlas para este tema o para cualquier otro, en Serendipia tenemos un tutorial que está dividido en 2 partes sobre cómo hacer solicitudes de información. Les dejo los enlaces también en la descripción de este video y espero que les sirvan ahorita que estamos un poco encerrados y no podemos hacer muchas cosas. Pues tal vez puedan aprender a hacer solicitudes de información, que yo creo que es una habilidad bastante útil en algunos casos. Y eso es todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado, y si fue así, recuerden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde 20 pesos al mes para ayudarnos a seguir haciendo este tipo de videos e investigaciones con datos abiertos. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo, nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.